engaño claro aquí respecto de lo que habían prometido, Claudio, y lo que finalmente se encontraron, y para lo cual se ofrecían, claro, lo que se mostraban en la nota. Había un asterisco muy chiquitito que hablaba de bodega, pero una bodega que se podía habitar, que estaba habilitada, que tenía el uso de baños, por ejemplo, que baños tuvieron que ser demolidos. Cuando hablas de espacio personal, aludes a home office, claramente estás aludiendo a un uso que claramente no es bodega. Y me parece que hay un principio básico, así como hablábamos en Daddy Yankee, respecto de derechos del consumidor. Hay también un derecho a la información veraz y oportuna. Cuando uno es veraz, muestra toda la información, no induce a un engaño. Y me parece que las fotos producidas en la publicidad ya inducían algo distinto a una bodega. Claro, o sea, aquí hay una doble manejo para que se hagan dos lecturas respecto de... Uno es lo que muestra la imagen, que era en un espacio de una oficina, con un sillón al lado, si lo podemos revisar ahí de nuevo, pero cuando está la letra chica, como decimos siempre, decía efectivamente bodega a partir de 18 metros cuadrados, casi 19, como vemos en el aviso. Pero la fotografía muestra claramente que no es un lugar de almacenamiento, como uno leería bodega. No es una bodega, claramente, y por lo tanto la publicidad que yo utilizo para vender un producto, un servicio, ahí está como supuestamente iban a estar puestos por forma dentro. parte del contrato. Y eso es el punto donde se tienen que agarrar esos vecinos que lo engañaron, me parece. Aquí les dijeron que podían utilizar una bodega con un fin distinto al de propiamente una bodega. Yo no tengo recuerdo de un caso así, pero no entiendo, perdón, me quedó como poncho el tema, porque acá hay departamentos, se venden departamentos que tienen esas dimensiones. Sí. 18, 20 metros cuadrados, y lo que ya se llaman departamentos de estudio, sí, o tienen distintos nombres, pero se venden departamentos. ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Qué pasó aquí? Porque en la publicidad decía bodegas desde 18 punto algo metros cuadrados. Decía bodega. ¿Qué induce a engaños? Generalmente, ¿con qué asociamos una bodega? Un espacio cerrado, mediterráneo, que no tiene ventanas. O sea, por ejemplo, yo una bodega no la asociaba con baño. Ni con ventanas, ojo, ni con ventanas hacia el exterior como cualquier departamento. Y eso es lo que induce también a engaño respecto a equívocos. La cuestión es, yo como comprador de ese bien, ahí también la responsabilidad, uno tiene que pensar en pedir los planos, pedir las autorizaciones, ver la inscripción. Si es que en la escritura me aparece, y debió haber aparecido así en la escritura, una bodega, claramente hay algo que no está funcionando. Y me parece que la escritura compraventa uno tendría que revisarla bien. Pero aún así, aún en ese contexto, si la venta está con esa foto que estamos viendo ahora en pantalla, me parece que eso induce a un engaño, claramente. Preguntémosle de inmediato a Pedro. Don Pedro, que se está sumando también a esta conversación. Pedro Omá, que él es del comité del edificio. Don Pedro, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. A ver si nos puede responder justamente lo que estábamos conversando con Claudio Valdivia, nuestro abogado acá, respecto de qué es lo que decía el contrato y cuáles eran las condiciones que se expresaban ahí para estos espacios habitables. Bodega, dicen quienes justifican el por qué no tenían las condiciones que se ven en los videos. Buenos días. Buenos días, les agradezco la entrevista y bueno, este espacio para esta información que es muy importante para la comunidad de Providencia. Mira, efectivamente las personas que adquirieron estos bienes los adquirieron bajo esa perspectiva, digamos, una utilización que podían dar a estos espacios del punto de vista de un lugar que se podía modificar y habitable, ¿no es cierto? Y bueno, hay toda una gama de publicidad operacional que se generó en el entorno, por lo tanto, esto fue, digamos, el motivo y la forma en que se gestionó esta situación. Pedro, vamos a seguir conversando, Gonzalo por acá, gracias por acompañarnos, pero queremos también aprovechar el contacto con Alexandra Radcliffe, que está con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Adelante, Alexandra, para conocer también el punto de vista de la autoridad respecto a esta situación. Buenos días.
Así es, Gonzalo. Nosotros estamos con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y este es un tema delicado. Nosotros estábamos viendo la nota de prensa, ¿cierto? Un tema delicado porque se juega, ¿cierto?, con el bolsillo y el sueño de estos vecinos. ¿Ustedes cómo se enteraron de esto? Tengo entendido que la inmobiliaria recepcionó, ¿cierto?, y después, posterior a eso, ellos modificaron estos espacios que eran para bodega y terminaron siendo habitacionales, supuestamente. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de esto? En primer lugar, los planos que ellos presentaron para el permiso de construcción no tenía baños, eran bodegas. Y después, cuando se fue a dar ya la recepción final, no había baños, había bodega. En algún minuto llegó un permiso para regularizar el baño. Y ahí entonces se levantaron las alertas, fueron a mirar y se dieron cuenta que lo que aparecía como bodega, tanto en la recepción como obviamente ante notario y ante la inscripción de bodega, estaban en realidad transformadas en departamento. Entonces fuimos a mirar todo el edificio, nos dimos cuenta que esto era generalizado, empezamos a conversar ya con la gente que había comprado y nos mostraron los videos de cómo ellos habían ido a conocer el departamento piloto, que no era departamento, era bodega. Pero claramente estaban y hablaban ellos eufemísticamente de home office, una cuestión que no existe. O es departamento o es bodega, no existe el home office legalmente. Entonces ahí nos contactamos con ellos y obviamente que estamos ayudándoles para poder presentar las querellas que correspondan, cosa que queremos hacer esta misma semana. Sí, ¿Va a hablar Gonzalo? Hola, Gonzalo. ¿Cómo le va? Buenos días. A ver, alcaldesa, ¿cuántos departamentos son en los que se hizo esto que usted describe? ¿Se recibieron por parte de la Dirección de Obras de su municipio, se les dio el visto bueno, pero que posteriormente fueron modificados agregándoles baños? ¿Cuántos departamentos son? Por lo menos 20. Por lo menos 20. No tengo la cifra exacta. Hay algunos que todavía los tiene la inmobiliaria, otros que fueron comprados en realidad como bodega, y hay otros que la gente los compró pensando de verdad en que iban a ser pequeños departamentos, pero son por lo menos 20. No hay ninguna, a ver, no lo planteo desde el punto de vista de la desconfianza de lo que usted nos está describiendo, pero reitero la pregunta por si alguien no la escuchó antes. Acá no hay ni una posibilidad de que su jefe o jefa de obras no se le haya pasado en el chequeo, porque agregarle baño a una construcción es más o menos complejo. Las instalaciones sanitarias son bien invasivas, entonces ya, pero usted dice que no. Se autorizaron como bodega sin baño y después se cambiaron. No, absolutamente ninguno. Ya. ¿Alcaldesa? Así es, se cambiaron después, tenemos claro que mientras ellos estaban vendiendo, estaban modificando, probablemente tenían ya todos los desagües listos, probablemente tenían todas las cañerías internas listas, pero eso no aparecían en los planos de construcción y eso tampoco se ve, porque cuando usted va a ver la bodega está todo tapiado, no hay ninguna salida, por ejemplo, ¿no es cierto? Alcaldesa. Exacto. Así que probablemente la trampa la tenían pensada de antes. Y estaban construidas, ¿no es cierto?, todas las cañerías de desagüe antes, ¿no? Pero no se veía cuando uno iba a recepcionar. Claro. Y no estaban tampoco en los planos, no. Carolina Escobar por acá, gracias por su tiempo. Más aún, fue el director de obras, el que vino a mi oficina a alertarme. O sea, él fue el que estaba absolutamente indignado a decirme, mire lo que está pasando. Y así que estamos súper claros que la falla no es nuestra. Ya, y ahí, alcaldesa, también preguntarle respecto, porque estábamos hablando con Claudio Valdivia, nuestro abogado acá también, respecto de las aperturas al exterior, es decir, ventanas que lleven a poder mirar hacia afuera, que tampoco corresponde a bodega generalmente. ¿Eso estaba cuando fueron a hacer la recepción? No, ventanas tenían. ¿Ya? No, ventanas tenían, estaban en los planos y no hay ningún problema que una bodega tenga ventanas. Ya, pero eso sí estaba entonces, sí eso se veía con un espacio abierto. No va en contra de ninguna norma. Sí, solamente lo que me sorprende ahí solamente, alcaldesa, es que generalmente si yo quiero una bodega para almacenar,
hasta una ventana va a ser contraproducente porque va a llevar a que se vea desde afuera lo que tengo adentro, puede ser una instancia más para que se produzca, por ejemplo, el ingreso de una persona que no lo va a hacer por la puerta, un robo, evidentemente. Pero eso estaba totalmente claro y estaba en los planos y ustedes lo recepcionaron así. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a pensar en bodegas generalmente en subterráneos, ¿no? Y esas obviamente no tienen ninguna ventana, pero nada impide que una bodega tenga una ventana. Estamos hablando de que están en segundo, tercero, cuarto, quinto piso, ¿no? Así que efectivamente eso estaba así en los planos y no va contra las normas. Sí, quiero preguntarle a Pedro Ahumada, que es del comité del edificio. Don Pedro, las personas, los propietarios quienes adquirieron estas propiedades, ¿usted sabe si en las escrituras está catalogada la propiedad como bodega o como departamento? Mira, de los antecedentes que tenemos nosotros, ustedes saben que el contrato es un documento entre el vendedor y el propietador de carácter privado. No obstante, entendemos que están compradas como bodegas. Es decir, se vende, el documento, la documentación legal habla de bodegas y se manifiesta que se puede hacer uso, digamos, que de home office, como decía la alcaldesa, o de otra condición. Por lo tanto, en ese entorno nace esta situación que acaba de comentar la alcaldesa, digamos, el fraude hacia las personas que compraron esto. Sí. Ya, don Pedro, Porque ellos ahí, después... ahí me gustaría ahondar con... Nosotros revisamos la escritura. ¿Ya? Ya, ¿y qué es lo que decía? Home office. Revisamos la escritura, dice bodega. Dice bodega. Bodega. Claro. Por lo Dice tanto, bodega, nada más. alcaldesa, perdón, y por lo tanto, estas familias que adquirieron estas propiedades en las escrituradas como bodegas y que las están utilizando como habitacionales, ¿van a ser desalojadas? Ellos tienen que destruir el baño. No pueden vivir ahí. Nosotros ya dimos orden de demolición de los baños y por eso que fuimos y conversamos con ellos, les dijimos que no había ni una, absolutamente ninguna posibilidad de regularizar esos baños. No hay posibilidad. Y por lo tanto, sin baño no puede vivir nadie ahí. Así que eso efectivamente ha sido súper duro y por eso que nosotros también desde un principio les ofrecimos la ayuda legal, la asesoría legal para hacer las querellas, para representarlos también ante los tribunales, ante el fiscal, etcétera. Y estamos trabajando activamente con ellos porque entendemos que ellos fueron brutalmente engañados. Ahí, alcaldesa, para conversar con Claudio también, ¿cuánto es el tiempo que tienen para irse? ¿Cuánto es el plazo para tener que salir de ahí y destruir el baño? Generalmente se les da un mes cuando se decreta la demolición. En algunos casos se les puede renovar el plazo, pero los plazos son cortos, 2 o 3 meses a lo más. Ya, Claudio, y ahí... Ellos ya saben que tienen que desalojar. Desalojar ahí. Claudio, ¿cuál es el registro? Porque si nos decía tanto don Pedro como la alcaldesa, ojo, aquí decía bodega, pero efectivamente las imágenes y de este departamento piloto supuestamente muestran algo completamente distinto. ¿Cuál es el argumento? Porque me imagino que si se pone al final del día, bueno, aquí lo que dice es bodega, pues si usted se puso a usarlo de otra forma... Claro, pero la publicidad forma parte del contrato en este caso y claramente para esos efectos hay un engaño. Por eso es muy importante lo que está haciendo la municipalidad de iniciar esa investigación penal. Las partes afectadas obviamente también se pueden hacer parte de esa investigación, no solamente por los delitos que busca la municipalidad, que me parece, ahí la alcaldesa me podrá confirmar que es más bien falsificación de algún tipo de instrumento público respecto a los planos que ellos pudieron haber presentado en la municipalidad, sino más bien los afectados van por un delito eventualmente de estafa, ya que se produce un engaño, hay una disposición patrimonial en base a todo esto que no solamente importa lo que dice la escritura, sino también la publicidad que iba y que generaba el contexto para que las personas pudieran haber suscrito ese contrato de compraventa. Ya, y ahí cuando se hace el contrato... La primera querella... Sí, alcaldesa. Perdón, la primera querella que vamos a presentar probablemente este viernes es por administración desleal. Estamos yendo con pies de plomo en todas las figuras legales. Yo no soy abogada, pero hemos contratado buenos abogados porque obviamente que queremos que la querella se acoja a trámite, ¿no?
Entonces, cuando ellos estaban actuando, todavía no existía un comité de administración. La propia constructora estaba a cargo de la administración de todos los edificios y fue ahí cuando hicieron las modificaciones de instalarle baño. Y por lo tanto, lo primero que queremos irnos es por la figura de administración desleal y probablemente vamos a ir adicionando otras figuras porque las estamos tratando de estudiar muy bien de tal manera que efectivamente esto llegue a buen puerto. Alcaldesa, según lo que los abogados que están colaborando en el municipio en esto, o la investigación, los datos disponibles, su comuna tiene harto edificio, al menos en la comuna de ustedes, ¿esto es inédito? ¿Esto no había ocurrido nunca? No, lo que nosotros teníamos en general era otra figura, que son los apart-hoteles. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, tienen altura suficiente para construir, o sea, en el plano regulador se permite mucha altura. Y generalmente hay un concepto que se llama densidad. ¿Cuántas familias caben en un determinado edificio? Y ese muchas veces es el tope. Y por algunas cosas tanto del Ministerio de la Seremía de Vivienda como de la Contraloría General de la República se han permitido construir unas cosas que se llaman apart-hoteles que en el fondo no cumplen con ninguna norma de nada, ni de densidad ni de nada. Y por eso que ahora esa figura que se usaba para burlar todas las normas del plano regulador, estamos tratando de prohibirlas en un cambio al plano regulador. Se van a prohibir los apart-hoteles. Pero perdón, ¿y qué es lo que manda, alcaldesa? Porque el chanchullo se hace de otra manera. Sí, perdón, yo creo que esto genera un interés también bastante más general porque aprendemos de nuevas figuras y cosas. ¿Qué es lo que manda acá? Y aquí se lo pregunto, solo un segundo, alcaldesa, vuelvo con usted, a Claudio. ¿Qué es lo que manda en esto? ¿Es lo que dice en la escritura? Porque en el fondo tú a una propiedad la puedes vender con el nombre que quieras. O sea, hoy día hay home office, como decía la alcaldesa, eso no existe legalmente. Manda la escritura. Manda la escritura, porque aquí hay en una escritura no se puede poner apart-hotel. No. Es una escritura y la escritura va a estar inscrita en el conservador de bienes raíces y solamente se va a inscribir una propiedad en el conservador de bienes raíces en el caso de los departamentos cuando tiene la recepción y tiene todas las autorizaciones correspondientes. Por lo tanto, ese es el estudio de título que tiene que hacer. Aquí me parece extraño que las personas no se hayan dado cuenta de eso. No obstante, insisto, la publicidad importa para estos efectos y forma parte integrante del contrato. La ley lo establece así. Ya, y ahí, alcaldesa, preguntarle respecto de los casos anteriores. Usted decía, el chanchullo aquí se hizo de una manera diferente, pero en los casos anteriores, cuando se hablaba de apart-hotel y no lo era y no se podía, ¿pudieron sacar algo en limpio para las personas que fueron afectadas en este caso? ¿Qué podrían esperar esos vecinos que hoy día están en una situación súper compleja? No, los apart-hoteles están todos, desgraciadamente, absolutamente legal. No hay nada que nosotros podamos hacer. La verdad que se rieron de todas nuestras normas de construcción, de todo nuestro plano regulador. No cumplieron con absolutamente nada. Sin embargo, por diversas disposiciones, tanto de la Seremía como de la Contraloría, ellos han logrado, en el fondo, regularizar todo. Esta es primera vez que nos encontramos con un caso en que efectivamente hemos podido poner la prueba, decir esto está prohibido, irnos a los tribunales y donde efectivamente tenemos todas las normas de nuestro lado en el sentido de que no se puede regularizar nada. Alcaldesa Matei, también a Pedro Humá y Claudio Valdivia, muchísimas gracias a los tres. Esperamos tener noticias en el corto plazo también y ojalá que esas familias y esas personas que fueron engañadas tengan la posibilidad y el apoyo y un buen desenlace de lo que fue esta situación y lo complejo que es para ellos, por supuesto, estar en esta situación hoy.